Bueno, pues muy buenas tardes, Ilse. Aquí teniendo la oportunidad de poder conversar contigo. Me presento, yo soy Cintia Ojeda Herrera, soy psicóloga, tengo una maestría en terapia familiar y otra maestría en psicoterapia y represento al Instituto Cananquí, que ya después les hablaré como un poquito más. Tengo 35 años, eh, me gustan mucho los perros, me encantan los animales, me gustan los gatos también, me encanta leer, me encanta aprender, me encanta tener estas oportunidades de poder reflexionar. Y les cuento un poco mi historia. Estaba yo pensando desde dónde comenzar, porque sabemos que las historias tienen muchos puntos donde uno puede empezar. Y estaba yo reflexionando y quisiera yo empezar desde la prepa. No vayan a pensar que me voy a extender mucho, ya tiene algunos años, pero sí elegí ese punto con la intención de compartirles cómo elegí ser psicóloga, de dónde viene como esta idea, ¿no? Recuerdo que antes de ser psicóloga, yo quería ser bióloga, porque me gustaban mucho los animales y me encantaban todo este rollo de las plantas, aunque soy malísima para las plantas porque las termino matando a todas, no sé por qué, pero empecé a hacer las prácticas de laboratorio y nos pedían abrir ranas y nos pedían ver el corazón de animales y de repente dije, bueno, no es lo mío exactamente, sino que me gustan los animales y las plantas en otro sentido, ¿no? No para dedicarme como a esa parte. Y yo elegí, en esa época había toda esta parte de las especialidades y yo elegí la especialidad de biológicas. Quiere decir que esto, pues, a fin de cuentas, tomé todas las materias de anatomía, bioquímica, todas estas materias que me gustaron mucho porque da la casualidad que mis padres son médicos, mis dos padres, mi papá es pediatra, mi mamá se dedica mucho al área de investigación y ambos son docentes también. Entonces sí, es interesante como esta hilación. Y para no hacerles el cuento como más largo, conozco a una maestra que es psicóloga, me inspira su clase y dije, vamos a estudiar psicología. Se ve muy bonito, ¿no? Se ve como muy padre porque me invitaba a reflexionar. Y entro a la facultad, yo estudié en la Universidad Autónoma de Yucatán, aquí en Mérida, Yucatán. Yo soy de México. Y pues estudié 5 años, pero en aquella época teníamos un enfoque muy cognitivo-conductual y además de investigación, muchísimo de investigación, probabilidad y estadística. Yo que huía de las matemáticas, me acuerdo que en mi primer año hice una tesina, empecé a utilizar este programa famoso SPSS, que lo aluciné por completo porque era meter datos, pero aprendí mucho y nos dieron esta formación muy científica y de investigación. Y después que termino la carrera de 5 años, antes de terminar, yo dudé en seguir siendo psicóloga. Tuve unas crisis existenciales de que a lo mejor y no las superé por completo, pero aprendí a convivir con ellas. Entonces, estaba yo entre que me salgo o no me salgo, pero decido seguir. Termino y sigue esa duda existencial y decido no ejercer enseguida que termino. Y dije, ¿qué hago? Porque tengo que hacer algo, ¿no? Y mis padres me ofrecen pues la posibilidad de irme a estudiar a otro lado y me fui a Vancouver, Canadá por 5 meses y ahí conocí diferentes culturas que me encantó. Me encantó poder convivir con muchas culturas porque Vancouver es un lugar donde es difícil encontrar a alguien que sea de ahí, sino vienen de todos lados y de todas las culturas. Estuve 5 meses ahí y ya cuando regresé, dije, ya creo que mis papás no me pueden seguir manteniendo, ya estoy bastante grande, tengo que hacer algo con mi vida. Y me surge una oportunidad para trabajar en la Secretaría de Educación Pública, aquí en Mérida, en un programa que se llama Cuenta Conmigo, en el cual nosotros apoyábamos a las escuelas secundarias técnicas en la orientación psicológica, en apoyo a los docentes, en trabajo con las familias, talleres, pero éramos un programa externo que iba a las escuelas 1 o 2 días y teníamos varias escuelas con las cuales íbamos y trabajábamos de forma colaborativa. Pero eso implicaba que yo tenía que viajar aproximadamente 1 hora, me tenía que levantar a las 4:30 de la mañana para poder llegar porque trabajamos en muchos municipios. Mérida, Yucatán, tiene muchísimos municipios a lo largo del estado. Y así estuve un año hasta que ya viajé mucho y dije, bueno, creo que es momento de parar.
Y quería yo estudiar algo, ahora sí ya estaba más convencida de que me gustaba mucho como esta parte. Y mi cuñada acaba de terminar la maestría en terapia familiar en la Universidad del Maya, que es una escuela privada. Y dije, bueno, se me hace interesante. Algo que me recuerda eso también es que yo en la carrera estudié sistémico, una materia. Me gustó, pero nunca pensé que me podía yo dedicar a eso hasta que ya empecé a conocer toda la parte del contexto, de trabajar en la comunidad, y me gustó y entré a la Universidad del Maya. La maestría es de 2 años y medio. Y al mismo tiempo, sin buscarlo, encontré otro trabajo en una preparatoria privada aquí de Mérida, llamada CEL, y ahí estuve 7 años. Y ahí, pues, mis funciones era ser la orientadora de la escuela, tener entrevistas con los padres, dar talleres, dar clases, que también fue otra cosa que descubrí, porque yo no daba clases. A veces piensan que todos los psicólogos damos clases y no, tenemos que tener una preparación para dar clase y me preparé y daba clases de valores, taller de lectura y aplicaba pruebas psicométricas. He estado en la parte vocacional también por la etapa en la que los muchachos pues están en el nivel de preparatoria y ahí estuve 7 años. Y al mismo tiempo yo estaba estudiando la maestría en donde empecé con los modelos de terapia familiar sistémica. Al principio fue un choque, porque yo venía de algo tradicional y de repente te hacen así, te mueven la cabeza y dices, a ver, ¿dónde empiezo, no? Y recuerdo que empezaron con los antecedentes, con los sistemas, con todos estos conceptos, porque el sistémico tiene una jerga bien interesante, les Muy encanta amplia. manejar. ¿Cómo? Muy amplia, digamos. Sí, muy amplia y con algunos términos a veces un poco complejos, ¿no? Me Sí, parece. sí, sí. Y empiezo, y ahí, ya que empiezo como a conocer, empiezo con los antecedentes, con los conceptos, y empezamos a ver todos los modelos. Modelo estructural, el estratégico, el MRI, el centrado en soluciones, el de Roma, empezamos a ver todo lo que es terapia narrativa, y nos dejaron al final el postmoderno. Entonces, hasta el final te dan, y ya después que tienes todos esos enfoques tan sistémicos, tan estructurados, te vuelven a dar una vuelta como si dieras giros y dijeras, bueno, ¿dónde estoy, no? Y ahí conocí a Rocío Chávez y tuve Los la chicos la dicha conocen, sí. de poderla conocer, porque ella daba, no sé si sigue dando, pero daba clases ahí en la universidad y fue fantástico conocerla. Ella es una persona que ojalá todos tengan la oportunidad de, no sé si han tenido alguna clase con ella, ojalá y si tuvieran alguna conversación, es fantástica. Y ahí la conozco y me interesa mucho esta postura y me dice ella, ¿por qué no vienes a estudiar la maestría en Cananquil? Ellos tienen la maestría en psicoterapia y tienen la maestría en terapia de familia y de pareja. El instituto se llama Cananquil, ¿no? Que es donde ella está. Y me parece que el significado es en conversación. Me parece que es una palabra maya, si no me equivoco. Espero que Rocío Lo no, compartía. no me corrija, pero creo que sí. Y me encantó, pero me esperé un año porque no la podía pagar y ya después ella me da junto con Papusa unas facilidades para que yo pueda pagarlo de poco en poco y empiezo a estudiar la maestría en Cananquil. Yo escogí la de psicoterapia porque ya había tenido toda esta parte de terapia de familia y de pareja, y ahí la estudió 2 años, y terminando la maestría, Rocío estaba en todos estos planes, bueno, creo que desde mucho antes, de las prácticas colaborativas y dialógicas, de la maestría en línea, que era un boom, porque estamos como hablando que era la primera aquí en Mérida, y tenían que fundamentarlo, y está padrísimo, me dice, oye, hay este proyecto, ¿te interesa? Claro, y empezamos todo este proyecto todos juntos con muchos profesores, con Papusa, Rocío, con Paco Vadillo, que en paz descanse, que es un maestro que ya falleció, pero que también fue uno de los pioneros y del cual como que aprendí mucho y es cuando empiezo a dar clase. Entonces, actualmente también doy clases en la maestría en línea de prácticas colaborativas y dialógicas, precisamente del módulo de terapia familiar sistémica, y ahorita precisamente también se abrió la certificación de diálogos abiertos y también estoy dando el módulo de terapia familiar sistémica. Jaco Sécula vino a Mérida a dar las clases presenciales porque la certificación son clases presenciales y clases en línea y creo que va a regresar en otros periodos y pues aquí estoy.
Y después de ese trabajo, actualmente ya no trabajo en esa preparatoria que les comenté, trabajo en una escuela que se llama Instituto Madison, que es una escuela internacional en el área de admisiones. Soy la persona como encargada de aplicar pruebas para ver si los chicos entran o no, tanto en lo académico como en lo psicométrico. Y pues ahí estoy. Y también doy psicoterapia por las tardes, porque me encanta, y la docencia, que también es algo, es una pasión. Y eso lo obtuve de mis padres, porque ellos son docentes también, además de ser médicos, y ellos me enseñaron el amor a la docencia, porque antes la verdad no la amaba, no sabía qué hacer con ella, pero a partir de mi experiencia con adolescentes aprendí a cuestionarme muchas cosas, porque me encanta, ellos cuestionan. Eso creo que después como que se nos va un poco, ojalá y lo recuperemos. Y pues de ahí empiezo a ser docente. Ahí en este recorrido tan interesante, digamos, tan variado también, pero que te llevó a encontrarte con la sistémica, de esta primera etapa, que nosotros, yo te decía, estamos dando clase con los Ajá. chicos, de los que damos en llamar por ahí abordajes modernos o clásicos. ¿Con cuál más te afianzaste, cuál más utilizaste? ¿Te enamoró alguno antes de llegar a conectarte con las posmodernas, digamos? ¿Con cuál te Sí, conectaste más y por qué? sí, mira, yo me conectaba con la que el maestro me decía. Por ejemplo, empezamos con estructural y decía, wow, estructural, qué padre. Y quería yo hacer estructural. Luego pasamos al estratégico y quería yo hacer estratégico. Entonces, cada modelo que veíamos, como los maestros eran tan apasionados, que decía, qué padre, porque para mí era todo nuevo. Entonces, para mí todo lo nuevo era algo que yo quería practicar. Ya después de ver todos los modelos y antes de llegar como a las prácticas, me interesó mucho el centrado en soluciones, muchísimo. Eh, Cuando vimos centrado en el problema, se me hizo un poco tequioso por tantas técnicas, aprenderlo para mí fue un poco complejo, pero me encantó cuando empezamos a ver los recursos de las personas y cuando empezaron a ver toda esta parte de la pregunta milagro, del uso de escalas, del lenguaje, me gustaba y me apasiona mucho. Entonces, centrado en soluciones, inclusive antes de estudiar la maestría, me gustaba porque lo había yo visto en una materia de terapia familiar sistémica que tuve en la universidad. Y decía, es fantástico, es algo totalmente nuevo y totalmente diferente. Pero en la carrera, pues no lo vimos tan profundo como lo vi ya en todo lo que tiene que ver con la maestría. Y después me encantó Milán, pero me encantó porque lo pudimos practicar con la cámara de Gesell. Entonces, para mí la cámara de Gesell era wow, porque decía, tienes a la familia, la puedes ver, y además tienes un equipo que te respalda. Y me sentí muy acompañada cuando a mí me tocó ser terapeuta de una familia y sentir que había un equipo que me respaldaba y que me podía dar más ideas. Lo único que de Milán que me costaba trabajo con la cámara de Gesell era cuando te llamaban por teléfono, porque yo Claro. estaba tratando de concentrarme y sé que es la metodología y de repente sonaba y decía, Dios, ¿qué hago? Entonces, contestaba y era como alguna sugerencia o algo y sentía que me perdía un poco la conversación porque además soy un poco como distraída, entonces tiene que ver un poco con la manera en la que me voy como moviendo y he aprendido a ser más atenta cuando escucho. Entonces el tener a alguien que te llame era como complejo, pero me maravillaba ver cómo todas las personas detrás del espejo estaban contigo y estaban con la familia. Entonces para mí Milán fue eh, un brinco total hacia la parte de la reflexión y hacia trabajar en equipo, que para mí eso era primordial, ¿no? Y ya después me Ahí- encanté ahí- por la narrativa. ¿Sí? Antes de que vayas a las Sí. posmodernas, ahí viene una pregunta, ya que justo hablábamos de relación. La cuestión de, ¿a vos qué te parece en este recorrido? La cuestión de la hipótesis y la Ajá. neutralidad, ¿no hace que retroceda a la cibernética al primer orden de Milán con la hipótesis y la neutralidad? ¿Qué Sí, te parece mira, a vos? sí, mira, lo que me pasó a mí fue que cuando vi Milán y empezamos a hacer las hipótesis, tuvimos toda una clase de entrenamiento de cómo hacer una hipótesis, porque tenía que ser sistémica y tenía que buscar las relaciones. Y me parece que eso fue bastante innovador, pero era totalmente complejo también,
el poder hacer toda una hipótesis que involucrara a todo el sistema y que habláramos de relaciones. Entonces recuerdo que al principio cuando vi la hipótesis, lo que me pareció nuevo fue las relaciones. Estaba yo buscando relaciones. Y eso me parece que es un cambio que das hacia los otros modelos, que también ve relaciones, pero de alguna manera este modelo está mucho buscando el juego familiar, está buscando las interacciones y las preguntas. Sin embargo, sí me parece que el modelo Milán, si lo vemos desde una manera muy tradicional, porque después hay un post-Milán, Sí, me sí, sí. parece que en este modelo muy tradicional, el recoger información igual desde la llamada telefónica, porque es la precesión, tener como este encuentro, debatir, sí me parece que el tener un supuesto antes de, ahora como lo miro, sí podría yo regresar como un poco a suponer cosas que muchas veces me pueden nublar la vista si las tengo como principal discurso. Me parece que las hipótesis, creo que todos llegamos con ideas, eso es imposible quitarnos las ideas, o sea, desde mi experiencia, pero lo importante es como decía Jarlín, son ideas que no te tapen la vista, que las puedas tener a un lado y que esas ideas te puedan ayudar a reflexionar, pero que lo que más te interese es lo que la familia te está diciendo y cómo escuchas a la familia. Y me parece que eso es uno de Claro. los cambios que yo he tenido y además en las hipótesis, si lo vemos desde el punto de vista de Milán, pueden ser rechazadas, pueden ser reformuladas. Y eso creo que también hace que uno pueda decir, no todas las hipótesis, no es que sean ciertas o sean falsas, sino que son ideas con las que intentamos comprender a la familia. Sin embargo, creo yo que con las conversaciones podemos tener otro tipo de ideas porque escuchamos al cliente. Porque lo que puede pasar con una Claro. hipótesis es que como la quiero corroborar, mis preguntas vayan dirigidas hacia corroborar la hipótesis y no hacia escuchar lo que la familia quiere decirme. Y creo que eso debemos Claro. tener cuidado. Y con la Y parte la que me... neutralidad, y con la neutralidad, ¿qué te parece? Con la idea de neutralidad. Con la neutralidad, me parece que cuando se empieza como a gestar esta idea, que empieza todo este de Selvini, de todo este movimiento Prata, Chekin, Boscolo, todos que empiezan a hablar sobre la neutralidad, me parece que al principio lo que intentan es que uno tenga una posición en que no se alíe con una persona o con otra, sino intente como involucrar a todo el sistema. Y creo que de ahí eso es interesante en un principio, porque antes en los otros modelos, en estructural y en estratégico, pues buscaban a veces las alianzas o como decía Minuchin, esta coparticipación, estar lejano, estar cercano. Y me parece que ahora, con esta idea, es que tratemos de involucrar todo el sistema. Sin embargo, a partir de mi experiencia, me he dado cuenta que no puedo ser neutral. Y creo que esto Check-in tiene un artículo buenísimo donde habla sobre la curiosidad. Y una cosa es que yo Claro. sea curiosa sobre lo que digo, sobre lo que hago, y otra cosa es que sea yo neutral. Disculpa, estoy un poco enferma, entonces si me atraganto, voy poco, ¿no? Puedo A pasar poco. el vasito de agua. ¿Cómo? No te puedo pasar el vaso de agua. Sí, aquí, mira, Lástima. si quieres hablar Mira, como un poquito, irse de lo que estoy conversando para que tome un poquito de agua. sí, mira, ahí y también una cuestión que yo quería consultarte, porque viste que yo te contaba que los chicos, mayormente su formación es en psicoanálisis, Sí, y, cuando veíamos la historia del grupo de Milán, veíamos la relación que había con el inicio con la psicosis y con la bulimia y la anorexia, y con el psicoanálisis inicialmente. Cuando aparece esta idea del mito y de los juegos, ¿no está muy enlazado también a esto que ya Selvini pudo visualizar desde lo psicoanalítico? ¿Qué relación podés establecer ahí en esta idea del juego y cuál sería la diferencia de el juego pensándolo desde lo propiamente sistémico y también el tema del mito pensándolo propiamente de lo sistémico? sí, esta es una buena pregunta. Me parece que algo que yo he descubierto con la parte es que si me retomo atrás a los antecedentes,
podemos ver que el psicoanálisis empieza a ser desafiado, ¿no? Y esto empieza en los años 50, aunque mucha gente dice que es muchísimo antes. Y empiezan a hablar toda esta parte de la esquizofrenia. Y hablando con mis alumnos de la maestría, ellos me decían, ¿cómo es que empezaron con la esquizofrenia? ¿De dónde viene esta idea? ¿Y por qué el psicoanálisis empieza a ser desafiado con este tema? Y llegamos a unas ideas en la cual pensamos que muchas veces lo que sucedía era que el terapeuta veía a la persona que tenía quizá un brote psicótico o algo, y de repente todo iba bien, y empezaba la persona a tener pues relaciones mucho más funcionales, si pensamos en un término muy moderno, ¿no? Y de repente regresaba como a casa y decía, ¿qué pasa? Regresaba y regresaba otra vez con esos brotes y decíamos, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo estamos viendo al individuo? Y muchas veces lo que empezaron a hacer los primeros psicoanalistas era que invitaban a la familia, pero lo veían como entidades separadas. No lo veían como parte del sistema, sino lo veían como un acompañamiento, pero seguían viendo al individuo. No sé si conocen a Nathan Ackerman, que es una de las personas que empieza a hacer todo este proceso, en el cual los empieza a ver como auxiliares, pero no como parte de todo el sistema, ¿no? Entonces los mismos psicoanalistas se fueron dando cuenta que si incluían al sistema y empezaban pues ver a estas familias como en conjunto, podían como en algún punto tener otras alternativas y ver todos estos juegos que hay en los discursos o en las interacciones, que es lo que tiene Milán. Porque lo que tiene Milán es que lo que intenta buscar son estos juegos que hay, que muchas veces las familias no miran y se vuelve un patrón circular, que creo que esos son términos que nos ayuda a entender que no hay una causa y un efecto, sino es algo que va y viene, es recursivo. Entonces creo yo que desde esa mirada, el hecho de ver esta relación o estos juegos como que intentan descubrirlos mediante las preguntas, porque Milán una de las grandes aportaciones que tiene son las preguntas circulares. El hecho de cómo voy a preguntar para hacer relaciones y para ver estas relaciones, y me parece que la metacomunicación es otra de las cosas de cómo hablamos de la propia comunicación. Entonces creo yo que el hecho de que el psicoanálisis haya sido debatido, no es que nos olvidemos del psicoanálisis, porque si nos vamos a una postura colaborativa, incluimos todas las posturas. Lo que intentamos es ser tentativos a la hora de cómo hablamos sobre esas posturas. Entonces creo yo que el psicoanálisis y los juegos familiares y la esquizofrenia y todos estos factores se siguen relacionando con la terapia familiar sistémica. Inclusive he leído sobre el psicoanálisis relacional y me parece que también ahí como que hay cosas que en las cuales compartimos, quizá le damos otro nombre, a veces otra postura, o como decía Virginia Satir, yo estaba haciendo algo sistémico sin saber que era sistémico. Entonces muchas veces estamos haciendo cosas, pero no le damos ese nombre, le damos nombre diferente. Compartimos cosas con el humanismo, con los recursos, pero desde miradas distintas. Y creo yo que no es que las miradas se contrapelen, sino que se van de alguna forma incorporando. Y creo que cuando a los clientes uno puede ofrecerles diferentes miradas, esto hace algo totalmente extraordinario, ¿no? En esto que decías, siguiendo el hilo, ¿no? Ella lo nombra Bason, Selvini, sobre todo, la Escuela de Milán, es como que vuelve a la cuestión del doble vínculo, pero le da un aporte más con esto de la contraparadoja, digamos. ¿Cómo sería este aporte y esta diferencia? ¿O qué pasito más da Selvini con el grupo de Milán, a diferencia del aporte que ya estaba presente en Bason? Sí, me parece que la teoría del doble vínculo, como tú hablas, el hecho de que sea una teoría que explique la esquizofrenia, es algo que Bateson de alguna manera tiene una innovación, ¿no? Y después el hecho de cómo en un lenguaje te digo algo, pero te contradigo en algo, junto con mis alumnos vamos como conversando que nosotros vivimos en doble vínculo también. El humor es un doble vínculo, el sarcasmo, pero ¿qué hace la diferencia cuando las personas caen en un proceso psicótico, ¿no? Y muchos llegamos como a la conclusión de esta parte de la metacomunicación,
de cómo metacomunicamos y cómo hablamos de la forma en la que estamos, y no solo hablar del contenido, hablar de la relación también. Entonces creo yo que esto que hace Bateson, como dices, es una gran aportación y sigue siendo una teoría. No quiere decir que sea la única que explique la esquizofrenia, pero es una teoría interesante porque involucra las relaciones, involucra todo este proceso. Y creo que lo que hace Selvini con esta parte pues de todos los, como las técnicas que va haciendo, es esta parte que te iba como comentando, cómo incluye todas estas relaciones, cómo incluye toda esta manera como de poderlo mirar. Y creo que la gran aportación para mí del grupo de Milán vendría siendo como estas preguntas circulares y cómo entre la paradoja misma empiezan a haber otras maneras como de verlo, ¿no? A mí me da mucha curiosidad preguntarte, Ilse, ¿tú cómo lo miras en esta aportación? Como tratando Yo, de poderlo dar como a más. yo creo que a mí me parece que el grupo de Milán se va acercando, por ejemplo, a que tiene efectos después, me parece, en Tom y en todo el grupo posterior, se va acercando más a la idea del lenguaje, de lo simbólico, de las representaciones, que hace como que también, si vamos a la relación inicial con el psicoanálisis, no es con el psicoanálisis freudiano, sino ya más con el psicoanálisis lacaniano, digamos, Ok. ¿no? Ahí hay algo en donde yo diviso una relación inicial y me parece un salto importante porque no es lo mismo hacer todo el desplazamiento teórico en relación a una teoría de la comunicación que plantear, comenzar a hablar del lenguaje, de la cuestión de cuando entra el signo, lo simbólico, ya me parece que estamos hablando de otra cosa. Y ahí me parece que eso es lo que ya se percibe en la escuela de Milán, a mi parecer, digamos, no sé qué te parece a vos. Sí, lo que yo percibo, para los que ojalá y tengan la oportunidad de leer los artículos que te envié, hay uno de check-in, porque ya después Milán se divide, Exactamente, sí. entonces cuando se dividen como las mujeres por un lado y los hombres por otro lado, y en Check-in hace un artículo muy bueno que te lo envié, que habla precisamente de esta nueva manera de ver al enfoque de Milán, de esta parte de la curiosidad, de la importancia del lenguaje, de la nueva manera de ver y de estar con las personas. Da un salto grandísimo. Y hay otro artículo muy bueno que ojalá y tengas la oportunidad de leer, de Silvia London, que Silvia London es una psicóloga de México, que hace la evolución de las preguntas circulares, de cómo Ah, qué lo que lindo. buscan ahora las preguntas circulares es buscar conexiones. Y me parece que la palabra conexión ha estado presente últimamente más en mi vida. ¿Cómo conecto con la gente? ¿Desde dónde conecto? ¿Con qué ideas tengo yo para poder conectar? Cómo el lenguaje, como decía todos estos teóricos, Harry Bolishan, todos, no es inocente. Y de alguna forma nosotros estamos llenos de un mundo de significados. Entonces pasamos a verlo como sistemas, a sistemas de lenguaje, sistemas de significados, de un modelo mucho más amplio, ¿no? Y empezamos como a preocuparnos más de estos procesos reflexivos, de cómo ofrecemos a la gente y cómo acompañamos. Entonces son estas preguntas que yo me voy haciendo, ¿no? En el artículo de que te iba yo comentando, hay una parte que dice, ¿no? ¿Qué pasa cuando me aburro? Entonces dice que es uno de los síntomas de que no estamos siendo curiosos. Porque si yo me aburro, quiere decir que yo ya tengo una verdad absoluta y tú me estás contando algo que yo ya sé. Y la Claro. gente lo que quiere es sentirse escuchada y sentir que lo que está diciendo es importante. En cambio, si yo quiero corroborar, por ejemplo, si una persona me habla sobre la depresión y yo ya me leí a lo mejor todos los artículos, el DSM-4, el DSM-5, el CIE-10, lo que sea, y digo, bueno, esto es lo que la persona tiene, pero no escucho cómo es su depresión, porque no es la misma que a lo mejor la de otra persona. ¿Cómo vive ella en esa depresión? Ahí eso es lo otro. Este acercamiento a mí, o sea, te vuelvo a repetir, esto es mi percepción, digamos. Ajá,
ya después que se separan, porque a la vez también después se separa Prata de Palazzoli, ¿no? Sí, ujú. Pero Cecchini Boscolo, y sobre todo cuando también uno lo lee a Pablo Beltrando, eh, que es discípulo de Cecchini Boscolo, uno ve que este paso de la cuestión de lo simbólico, del lenguaje, hace que no esté, digamos, tan presente lo sistémico propiamente, y aparezca la persona. Ajá, esa es buenísima Y pregunta. Ajá, sí. aparece el diálogo. Entonces ahí a mí me parece que ese es el salto que involucra una cuestión metodológica, pero también antropológica. Sí, y fíjate, Ilse, acabas de hacer una aportación interesantísima porque la terapia familiar sistémica se nutre de varias disciplinas. Se nutre de la antropología, de la sociología, de la comunicación, de muchos ámbitos de la psiquiatría. O sea, hay todo como muchas disciplinas y eso lo hace muy rico. Y me parece que lo más interesante también que tiene la terapia familiar sistémica es que muchos no eran psicólogos. Hay ingenieros Mm. químicos como John Wickland, hay dramaturgos, hay comunicólogos como Bateson, antropólogo, comunicólogo, o sea, tenía muchas maneras de ver las cosas y creo que eso hace que se nutra más en ese sentido. Y esto que mencionas me recuerda a un artículo que igual te envié que se llama Reimaginar la terapia familiar sistémica de Harley, en el cual le contesta a Minuchin. Es buenísimo. Ojalá y tenga la oportunidad como de leerlo. De que él dice eso, ¿no? De que ya se pasa al individuo. ¿Y qué pasa con los sistemas? Como que pareciera que se abandona el sistema. Y Harlin dice, no, no es que se abandone el sistema. Se ve inclusive sistemas más amplios. Lo que pasa es que se ve al individuo en relación a todos estos sistemas. O sea, no es que se pierda la idea de sistema, porque Minuchin decía, ¿dónde queda la familia? Y dice Anderson, es que la familia sigue estando, pero ahora yo voy a preguntarle a la persona quiénes son todos estos personajes que están en su vida, que no necesariamente tiene que ser alguien de su familia, puede ser alguien de diferentes sistemas, porque a veces pensamos que un sistema necesariamente tiene que ser solo la familia y existen múltiples sistemas para poder trabajar con las personas. Alguien me preguntaba, ¿puedes trabajar? Y eso me gustaría que tus alumnos se lo preguntaran. ¿Puedo trabajar terapia familiar sistémica con solo un individuo? Tal cual. Sí, 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 yo creo que sí. Porque, digamos, una de las dinámicas que hacíamos, que hicimos con otro grupo que estaba en primer año, era el juego del ovillo, ¿viste? Que vas tirando el Sí, de ovillo, la telaraña. Ajá. la telaraña, y entonces yo le decía al que estaba último que se acercara sin soltar el hilo, y que, bueno, o sea, él solo se acercara, los otros se quedaran en su lugar. Y entonces él o sea, no podía acercarse hasta mí para conversar sin mover a todo el resto de la red que se formó. Entonces ahí justificaba yo la cuestión de que en realidad, por más que venga uno, estábamos operando en todo el sistema, ¿no? Sí, y precisamente me parece que eso también cuestiona mucho la idea de identidad. A veces una persona piensa que una identidad o una personalidad es estática. Y me parece que cuando hacemos estos ejercicios nos damos cuenta que todo está en constante movimiento. Si lo vemos desde un enfoque sistémico, un enfoque relacional, y como dices, estamos inmersos en unas interconexiones que no sabemos dónde empiezan ni dónde termina, como la idea de algunos autores sobre los rizomas, ¿no? De que realmente, y yo decía, ¿de dónde viene esta idea de los rizomas, ¿no? Y decía una maestra que no me acuerdo su nombre, pero recuerdo que vino a darnos como una conversación donde decía, es como estas raíces que son rizomáticas, que tú puedes sacar como un pedazo y de repente vuelve como a crecer y dices, ¿qué pasó? ¿De dónde? ¿En qué momento? Porque no sabes dónde inicia y dónde termina. Y siempre hay como raíces que se van haciendo y me parece que el conocimiento es algo que se puede ir haciendo de forma rizomática. Lo que estamos haciendo hoy de poder plantear otros discursos y otras perspectivas es crear redes que nos ayuden a ver que las ideas que tenemos no son las únicas. Y no es que nos quitemos de nuestras ideas, es que las cuestionemos.
Me recuerdo Tal cuando cual. yo estaba como en la carrera, yo decía, he vivido con la duda mucho tiempo, ¿no? Y gracias a la duda es que llego hasta donde estoy hoy, ¿no? Eh, Otra cosita que para mí, a mi parecer, te vuelvo a repetir, en mi versión de lectura, porque todos hacemos hermenéutica, eh, esta cuestión de el desplazamiento que yo veo que al principio está muy presente como comienzo la interacción y que acá aparezca la relación y el diálogo, a mí me parece que también tiene que ver con el contexto sociocultural, que por el lado de Norteamérica y un país anglosajón, una dinámica pragmática, y en Italia, que está más relacionado con nosotros, con lo latino por ahí, eh, se invierte el orden y yo creo que también ahí estamos hablando de otro movimiento, porque hablar de lo relacional dialógico sistémico no es lo mismo que hablar de la interacción sistémica o la sistémica como interacción. Lo relacional configura de por sí la aparición de la otredad, de la nostredad, eh, y entonces me parece que ahí ya estamos dando un salto nutritivo importante que lo relaciona, digamos, no digo con una vertiente humanista, pero sí con una vertiente donde reaparece la figura de la persona cuando se habla de lo relacional y del diálogo. Sí, sí, y es lo que decía precisamente Harlín, es darle voz a la persona, pero cómo esta persona vive en los sistemas. O sea, no es que, como te decía, me parece que no es que se olvide, sino que se retoma la voz también. Si empezamos a ver cómo eran los terapeutas en sus inicios de la terapia familiar sistémica, eran provocadores, interventivos, querían buscar como el cambio, querían ver la interacción. Minuchin mismo hacía todas estas técnicas de escenificación para que la familia dance y se vea, y era una terapia y es una terapia de espacio, como Minuchin lo manejaba, de que se movían de lugar a un lado, al otro, y ya después de una posición jerárquica, donde el terapeuta estaba aquí y el cliente o la familia aquí, lo que se intenta es hacer algo más horizontal, en el cual ambos vayamos co-construyendo el conocimiento. Y me parece que se retoma la voz de los clientes, y no solo porque se privilegiaba mucho antes la voz del terapeuta. Y me parece Totalmente. que cuando se empieza a hablar, porque una de las cosas que más, no sé si tus alumnos igual se debaten, es cuando Harlina Anderson y Harry Golishan hablaban de la postura del no saber. Eso para mí fue un choque, Sí. porque dije, ajá, no sé nada, entonces van a venir a qué, ¿no? O sea, ¿qué hago? Digo, no sé, o qué es lo que hago, ¿no? Y después cuando te vas adentrando más hacia saber qué te quieren decir o cuál es la intención que ellos tenían, no es que no sepas nada, sabes muchas cosas, como tus clientes también saben muchas cosas. Entonces, tus clientes o consultantes, como quieras llamarle, son personas las cuales tienen expertez en su vida. Y yo le decía entonces a Papusa, a Rocío, ¿y yo en qué soy experta? En crear procesos conversacionales. En eso es lo que te vuelves un experto. O intentamos tratar de crear esos procesos, ¿no? Y esto es algo, Ilse, que no solamente te cambia como terapeuta, te cambia como persona. La postura que yo tengo ahora no es la misma con la que empecé y quizá no sea la misma cuando yo siga, o sea, es algo que va cambiando, que se va transformando. Entonces creo yo que estos saltos, como dices, de retomar la voz de la persona, no es que lo vea de manera individual, sino lo veo en relación, lo veo en colaboración, porque yo recuerdo que nos decían, no es hablar de los clientes, es hablar con los clientes. Y eso hace una gran diferencia. El hablar de Sí, al hablar con, me parece que es un salto enorme porque estamos colaborando juntos, en donde no solamente me impacto, o sea, no solamente se impacta la persona que viene conmigo, yo me impacto, yo aprendo de mi cliente también. Si nos vamos a la cibernética de segundo orden, donde te menciona precisamente que es imposible tener algo completamente objetivo, porque yo soy parte de ese proceso y yo influyo. Y luego hay otro que es pensamiento de tercer orden, que les invito como a leerlo también, que habla de todos estos sistemas sociales que hay sobre la cultura,
sobre todas estas, cómo hacemos todo este cambio. Entonces, fíjense cómo esto no para, está en constante movimiento y seguirá. Yo no soy experta como en psicoanálisis, y ahí sí, pero yo creo que el mismo psicoanálisis también ha evolucionado y se ha visto de diferentes maneras de cómo se veía el psicoanálisis más tradicional. Y eso es porque las ideas que tenemos las vamos debatiendo y las vamos dudando, y esto lo hicieron los psicoanalistas también, ¿no? Te hago una última pregunta como para cerrar, porque marcamos un tiempo para no pasarnos, y entonces la última sería, ¿qué te parece que nutre el abordaje de Tom, de los equipos reflexivos, el encuentro con Cecchini Boscolo, y en qué se diferencia? Eh, Como yo lo miro, porque como tú mismo mencionas, uno se relaciona con los textos que lee de forma diferente, cada uno da interpretaciones y creo que eso tiene que ver con mis experiencias. Y me parece que cuando yo leí a Chekin todavía seguía esta parte sí de curiosidad, de poder como tener una postura diferente, pero todavía una postura moderna, en la cual estaba buscando algo diferente, ¿no? Pero todavía se buscaba como lo moderno que había sobre Milán. Cuando yo veo el salto a las preguntas circulares, que esto lo tiene Silvia en London, es cuando dice que las preguntas de alguna forma crean estas transformaciones también. Porque me parece que Milán cuando habla está buscando las interacciones, pero no sé si era tan consciente que la misma pregunta genera conexiones y genera maneras de relacionarse diferentes. Empieza a ser interventiva. O sea, el hecho de preguntar, el hecho de conocer y que las personas escuchen desde otras miradas, empieza a ser ya un proceso en el cual después de pasar lo interventivo, porque esto también es muy moderno, empezamos a un proceso dialógico, un proceso de conversación, un proceso de que la gente se detenga a pensar. Porque si te das cuenta, la palabra reflexión viene pues, de esto, ¿no? De que me dicen algo, yo lo pienso y después lo devuelvo. Y me parece que las pausas que hace el equipo reflexivo es interesante porque le permite a las personas pensar, le permite a las personas, y no solo a las personas que están ahí, sino a los terapeutas mismos, poder replantearse ciertas cosas. Si ustedes ven los videos de Tom es una persona que cuando habla hace muchas pausas y está muy pendiente del lenguaje no verbal de las personas, del lenguaje analógico. No sé si vieron o han visto como algunos videos. Él está muy pendiente de la respiración, está muy pendiente o sea, está con la persona realmente, la está escuchando, pero no solamente a nivel verbal, sino está tratando de entender lo que está diciendo su nivel no verbal, no suponiendo cosas, sino estando pendientes para poder hacer preguntas que inviten a esta reflexión. Igual hay algo que me gustaría dejarle como a tus alumnos. Se puede hacer un equipo reflexivo con una sola persona y brincamos a algo que se llama procesos reflexivos, que ojalá tengan la oportunidad de leer. Voy a mandar algunos documentos también sobre cómo hacer procesos reflexivos cuando no tienes siempre un equipo, porque no siempre tienes esa fortuna. Sin embargo, puedes hacer equipo con más personas, puedes hacer equipo con los niños, por ejemplo. Yo puedo hacer equipo con peluches, se pueden hacer, pero empezamos a hablar sobre procesos reflexivos también. Entonces, creo yo que esta pausa y el hecho, porque yo no entendía por qué el equipo tenía que estar volteado o por qué no podía ver directamente a las personas, y luego comprendí que esto tiene que ver para que la persona pueda escuchar y pueda procesar lo que está escuchando sin necesidad de devolvértelo al momento, sino que yo tengo un tiempo de reflexionar y tengo un tiempo de pensar y ahora sí, y tú sabes, y lo vas a ver con tus alumnos, todos los equipos reflexivos que hay, porque no hay una sola manera. Hay varias formas, el de Tom, el de Michael White, el de Harleen, que son súper interesantes porque son posturas. Yo he participado como en equipos y como te mencionaba al inicio que no lo grabamos, pero poniendo como en contexto, el hecho de estar con la familia y lo que hace también la cámara de Gesell es quitar como esa barrera que había hacia ya estar ahí de una manera mucho más respetuosa, de una manera donde tengas que cuidar como muchas cosas más y ser responsable y esta corresponsabilidad que hay, ¿no?
Ya no solamente es responsabilidad del terapeuta, la responsabilidad del cliente, es una corresponsabilidad. Y luego hay otros temas que se relacionan como la ética relacional. Hay muchas cosas que podemos conversar y podemos debatir, pero yo les invito a tus estudiantes como a cuestionarse de los discursos que tenemos. Te digo esto, te comparto que te había adelantado en donde no grabamos, esa partecita inicial. Había algún cuestionamiento a que parecía muy simple Sí, la presentación de lo reflexivo y decían, pero ¿y esto sirve verdaderamente? ¿Se produce en cambio? Porque hablar de la reflexión y reflexionar es, o sea, así como, o sea, era muy simple lo que se enunciaba, parecía muy fácil y la pregunta era, bueno, ¿sirve verdaderamente? ¿Se producen cambios? sí, mira, yo te voy a compartir una experiencia que yo tuve en un equipo reflexivo cuando me estaba formando. Recuerdo que cuando lo veíamos como en teorías, pues el equipo reflexivo tiene ciertos lineamientos, ¿no? Creo que eso ya lo habrás visto con tus alumnos. El ser tentativo, el no dar consejos ni sugerencias, sino todo tiene que ser como preguntas. El hecho de que solamente hables de lo que se hable en la sesión y del proceso. O sea, si tuviste otra información, no es respetuoso hacerlo porque la persona de alguna manera no está de acuerdo, muy probablemente, a menos que haya llegado a un acuerdo de que puedes mencionarlo, pero sin embargo se habla de lo que se habla en ese momento y lo que va a generar son preguntas. Ya lo que decía Silvia London de esta evolución de las preguntas es que tenemos acceso a mundos alternativos. El arte de preguntar es un arte, no es algo que vamos practicando, ¿no? Porque mayormente nuestras preguntas casi siempre son de causa y efecto. No porque no sean buenas preguntas, sino cómo elaborar otras preguntas que me habla a múltiples universos. Porque mayormente la gente tiende como a pensar, tengo esto es porque tengo esto, ¿no? Pero ¿qué pasa de una manera circular? O sea, ¿qué sucede cuando voy accediendo como a múltiples maneras? Cuando me voy orientando, por ejemplo, hacia el futuro. ¿Qué pasaría si esto que me está sucediendo ahora no estuviera como en este momento? ¿Cómo sería yo en ese futuro? Y transportas a la persona que imagine. Y solo el hecho de imaginar nos puede proporcionar otras alternativas. Entonces yo recuerdo, contando y regresando a mi experiencia, que las primeras veces que yo participé en equipo reflexivo, primero estaba yo muy nerviosa, porque me daba mucho miedo, con todos los lineamientos que nos habían dicho, poder decir algo que no fuera tentativo, o decir algo o hacer algo que no. Y además esta parte donde entran primero y tú escuchas y además tomas nota, y bueno, no todos toman nota, ¿no? Pero se sugiere a veces tomar ciertas notas y además cómo estar como en este proceso fue muy interesante porque recuerdo que las primeras veces estaba yo muy nerviosa pensando en cómo iban todas mis ideas, porque recuerden lo de los diálogos internos, cómo los ordenamos. Entonces, y cómo los vamos como plasmando, ¿no? Y recuerdo que en estas experiencias después empecé a realmente escuchar, porque estaba yo tan preocupada por hacer la pregunta, por hacer que dejaba de escuchar. Entonces empecé a decir, bueno, Cintia, escucha, escucha con curiosidad y las preguntas van a surgir. ¿Cómo te toca esto? Como dice Michael White. ¿Cómo te toca esto a ti? Si lo vemos desde un equipo reflexivo. Y muchas de las historias con las que me compartían me tocaban a mí. No porque sea mi terapia, porque no es que sea mi terapia, pero es un proceso de conversión, de reflexión, no solamente para los clientes, para mí también. El como sí de Harlene Anderson, el hecho de poder pensar en personaje. Recuerdo a un compañero que habló como si fuera la droga, y era un chico que decía que tenía muchos problemas en el consumo, pero lo que más le preocupaba era que su hermanito cayera en lo mismo. Entonces, cuando este compañero dijo, yo como si fuera la droga, pienso que esto empezó a hablar y todo, o sea, y la persona escuchando a la droga, ¿no? O sea, dándole voz como a la droga, ¿no? Y decía que una de las cosas que más le habían impactado a él era escuchar la voz de la droga, porque era una voz que normalmente no había escuchado desde esa postura, porque lo que hacemos en los equipos de reflexión son múltiples posturas.
y es un proceso en el cual la gente se va a llevar lo que decida llevarse. Y como tú sabes bien, no te tienen que responder, porque ya que se hace como esta conversación aproximadamente de 45 minutos, se pasa el equipo reflexivo aproximadamente de 10, 15 minutos, y después se regresa y se pregunta, ¿qué de esto ha sido significativo? Y la persona te puede decir nada, pero no por decirte nada significa que no se haya ido con algo. A lo mejor necesita más tiempo de procesarlo, porque las conversaciones continúan y las conversaciones siguen. Entonces yo les invito a tus estudiantes que nos están escuchando hoy, que entren en estos procesos de conversación y de reflexión con ellos mismos. ¿Qué de estos discursos que estoy teniendo, cómo han estado presentes en mi vida? ¿Qué significados le estoy dando? ¿Cómo me conecto con las personas? ¿Cuál es la intención de las preguntas que tengo? ¿Qué pasaría si yo no fuera el terapeuta y fuera el cliente? ¿Cómo me siento en una postura siendo cliente? ¿Cómo me siento en una postura siendo terapeuta? ¿Qué pasa en un contexto histórico? ¿Cómo darle voz a lo que está pasando ahora en nuestra sociedad, en nuestros sistemas? ¿Qué pasa con las personas? ¿De qué otras maneras puedo mirarlas? ¿Cómo Sí, deconstruir es estos interesante. discursos, no? Es interesante porque hacemos un salto, ya salimos de la clínica y también vemos que este abordaje no se queda atado a la clínica, sino que está hecho para seguir dialogando con todo lo que se relaciona con la persona y no con solamente estar sujeto a un lugar clínico, ¿no? Sí, Pero bueno, Cintia, se nos acabó el tiempo, estamos en el tiempo acordado. Quedaron un montón de cosas que creo que, bueno, que lo vamos a compartir si todo va bien, el día sábado a la sí, sí, mañana, donde sí, tempranito. continuaremos. Claro, que vos nos vas a presentar a nuestro amigo Seikula, ¿sí? Sí, claro. Agradezco mucho la oportunidad, Ilse. Para mí ha sido una experiencia como extraordinaria el poder compartir contigo. Espero que esto para tus alumnos sea nada más una mirada. No quiero parecer como una persona que dice lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, sino nada más es una mirada hacia lo que he vivido de acuerdo a mis experiencias y los invito de verdad a que tengan estas múltiples miradas y a que puedan darse cuenta de todas las formas con las que podemos ver a una persona, que no existe una única identidad, existen múltiples identidades y que puedan ellos permitirse escuchar y reflexionar. Y no quiere decir que se deshagan de sus ideas. Yo respeto mucho las ideas que cada quien llega, por alguna razón las tiene. Lo que les invito es que inviten a más ideas. Esa es mi invitación. Inviten esas ideas y cuestionen las que tienen para abrir espacios dialógicos. Imagínense que el psicoanálisis, la terapia familiar sistémica puedan tener un equipo reflexivo. Qué interesante sería conocer la voz del psicoanálisis, de la terapia familiar sistémica, de las prácticas colaborativas. Démosle voz y aprendamos juntos, que creo que eso es lo que buscamos. Y me quedo con lo que decías como a lo último, que esto vaya más allá de las paredes de un consultorio. Nos hemos dado cuenta que esto no se queda en la planta clínica, esto va más allá. Y cuando rompemos esas paredes y lo vemos de una forma muy metafórica, es que nos damos cuenta que hay contextos múltiples. Por ejemplo, Adela nos acaba de dar una plática interesantísima de la terapia comunitaria, integrativa. O sea, vayámonos más allá de lo que estamos viendo y lo que estamos haciendo. Esa es la invitación que yo les hago. Me encantaría que el sábado que esté puedan tener algunas preguntas para mí, porque me encanta que me hagan preguntas. Entonces, si no las sé, pues les digo no lo sé, porque tampoco lo sé todo. Y si me confundí como en algo o los nombres, también a veces soy un poco distraída, pero estoy consciente y trato de que ustedes vean que esto tiene un fundamento, ¿no? Tiene una base también teórica, no es nada más hacer por hacer, sino tiene un fundamento filosófico y más que una técnica es una postura colaborativa, una postura dialógica. Cintia, un gustazo. Sabés que para mí, digamos, es verdaderamente un placer que la obligación de cumplir el tiempo es que cortamos, porque si no, seguiríamos y para mí también es enriquecedor porque siempre, gracias a ustedes, todos ustedes que son generosos con su tiempo, son generosos con su conocimiento y muestran esta coherencia interna también que tiene
la elección de un abordaje con la forma en cómo comparten ese abordaje con nosotros. Así que muchísimas gracias y nos encontramos el sábado de nuevo. Perfecto. Muy bien, Ilse. Muchísimas gracias.